Patricia Bullrich está del otro lado. Patricia, buenas noches. A ver si ahí te puedo ver. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te Bien, va? bien, ¿cómo estás? Estamos todos Acá, muy asqueados, muy enojados, muy tristes. Igual no creo que nada de eso sirva, pero yo te pregunto, digo, además conociendo y habiendo estado al frente de este área, ¿qué es lo que se hace? Porque la verdad no parece haber una respuesta y siguen los años y siguen probando y siguen los experimentos en torno al tema de seguridad y nadie tiene una respuesta. bueno, en primer lugar, un abrazo a la familia por este terrible asesinato que ha sufrido Roberto, que lo han asesinado a sangre fría. Es lo primero que hay que decir, estar cerca de la familia, cerca de los vecinos de Ramos Mejía. Y en Seúl yo le hice llegar un mensaje privado al papá y a la familia. Y en segundo lugar, decirle que sí, que hay formas de trabajar esto, y que el camino es entender que hay que cuidar a la ciudadanía y a las víctimas y no a los delincuentes. Que la teoría de pensar que la ciudadanía puede, digamos, tener la misma situación año tras año sin que cambien las leyes, sin que se modifiquen las cosas, no va más. Nosotros probamos un modelo de seguridad distinto, bajamos los homicidios en la Argentina, combatimos el narcotráfico, no permitimos que los delincuentes anduviesen como si nada, y logramos algo muy importante, que fue que hubiese menos homicidios, que hubiese más seguridad, que hubiese un combate al narcotráfico y que la línea fuese que el que las hace las paga. Y eso que vos estás diciendo respecto a la ley es una ley que nosotros cambiamos. Hoy, lo que pasa es que las leyes penales no son retroactivas. Nosotros votamos la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad, que dice que todos aquellos que han tenido condenas graves no pueden salir antes del final de su condena. Y que además los servicios psicológicos del servicio penitenciario tienen que ser tenidos en cuenta, porque en muchas ocasiones los mismos penitenciarios te advierten que las personas no están para sociabilizar y sin embargo igual los dejan en libertad, por una política que nosotros hemos visto que ha sido la liberación de los presos. Hay que votar un código penal nuevo que realmente genere las penas de acuerdo a la gravedad de los hechos. Esto que han hecho, este asesinato a sangre fría, tiene que tener penas mucho más graves. Pero Patricia, Pero además, digo, para entender, este tipo que mató al kiosquero, para que la gente entienda, había cumplido una condena. Lo que pasa es que claramente, digamos, después, no es un lugar común decir que la cárcel es una escuela del delito, porque primero el que comete, digamos, un hurto, después va a cometer un robo, el que comete un robo a mano armada, termina cometiendo un homicidio. Pero casi se da, creo que el 99% de los casos. Por eso nosotros hemos planteado una modificación que hoy la tiene la provincia de Mendoza, que es la reiterancia. En la Argentina tenemos el concepto, que es un viejo concepto penal, de la reincidencia. Alguien que reincide va a tener una pena más grave. Pero muchas veces las condenas llegan muchos años después. La reiterancia es que cuando vos cometés un delito y cometés un segundo delito, aunque el primero todavía no haya llegado a la condena, ya implica que esa persona está reiterando una acción delictiva y ya eso implica que vos apures esa condena y entiendas que esa persona ya es peligrosa para terceros, porque no es la primera vez que comete un delito, sino la segunda o la tercera. Eso es lo que se llama el fin de la puerta giratoria, que es fundamental para la Argentina, para que los delincuentes que cometen un delito no salgan como si nada o no tengan durante años un proceso larguísimo y que durante esos años sigan cometiendo delitos. Ahora, ¿esto Pero a qué se lo cosa adjudicás? más. Porque vos recién hablabas, y ahora quiero sumar a mis compañeros, pero vos recién hablabas, digamos que, digo, sin decirlo, pero que hay una política tal vez por parte del gobierno más laxa, más flexible, más garantista, digamos. ¿Se lo adjudicás a eso, este tipo de hechos? Porque yo acá no le encuentro esa beta, en otros sí, pero acá no sé. No, Tipo entró, cumplió la pena, Argentina salió a los tiene 14 meses, mató de 6 balazos a un tipo.
La Argentina tiene una política criminal hoy absolutamente, digamos, incorrecta. No se sabe cuál es la política criminal que tiene. Tuvimos una ministra que durante meses dejó a la Fuerza de Seguridad en la total indefensión. Tenemos un ministro de Seguridad Nacional que es un vocero, y tenemos un ministro de la provincia de Buenos Aires que, digamos, dice que piensa distinto a su gobernador. Tu gobernador piensa totalmente distinto. Entonces, ¿qué necesitamos? Todo lo que nosotros hicimos se desarmó. Y eso es un gran error, un grave error, porque para que una sociedad tenga seguridad, las fuerzas de seguridad tienen que estar cuidadas, cuidar a los que nos cuidan, tienen que sentirse que están protegidas, tienen que sentir que la autoridad no es a los primeros a los que le echa la culpa. La sociedad tiene que tener seguridad respecto al dinero que se va a invertir en seguridad. El presidente Alberto Fernández, cuando le sacó el dinero a la ciudad de Buenos Aires, dijo que todo ese dinero iba a ir a seguridad en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿dónde está ese dinero? Fueron miles y miles y miles de millones de pesos que se le sacaron a la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de dotar a las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires y a los municipios de sistemas de alerta, de monitoreo, de patrulleros, de mejor equipamiento y mejor salario a la policía. Sin embargo, recordá que eso fue a partir de una huelga policial que el presidente anunció que iba a haber un fondo especial para la seguridad. Sí. Yo quisiera saber que me digan cuánto ese fondo de seguridad hoy está vigente y cuánto de ese dinero no se ejecutó. Porque si se hubiese ejecutado ese dinero, que era incorrecto porque era de la ciudad, pero si se hubiese ejecutado, tendríamos hoy fuerzas de seguridad mucho más equipadas, mucho mejor dotadas, con más capacidad de prevención, centros de monitoreo. El centro de monitoreo de La Matanza es un desastre. La Matanza tiene mucha plata guardada, nadie sabe para qué, porque no la usa ni en obras, ni en un centro de monitoreo, ni en cámaras adecuadas. Entonces, ¿qué necesitamos? Que las políticas de seguridad sean firmes, que protejan al ciudadano, que protejan a las víctimas y no a los delincuentes. Esa es la línea que dio resultado. Con esa línea bajamos la tasa de homicidios y tuvimos la tasa de homicidios más baja de la historia argentina cuando fuimos gobierno, desde que se mide la tasa de homicidios en la Argentina. Ahora volvió a subir. Vos decís a nivel nacional, porque en la provincia de Buenos Aires los datos de la Procuración dicen que están muy similares. Uno con una política, digamos, más garantista, bueno, como es este gobierno, dice, ellos con política mano dura tuvieron más o menos el mismo índice de delito. No es así, porque el año pasado es un año que no, lo que se contabiliza es el año pasado. Y el año pasado es un año que no se puede contabilizar en las estadísticas, porque hubo muchos meses donde la gente estuvo, digamos, adentro de sus casas. Sí, y no salían ni los chorros, decís, porque no tenían ni exactamente, entonces es un año que no se puede meter en las estadísticas. Bullrich, siendo usted ministra de Seguridad, no estaba a cargo del servicio penitenciario, dependía en su gestión y en la actual del Ministerio de Justicia. ¿Pero no cree que también hay un tema ahí con el servicio penitenciario, con el estado de las cárceles, con quiénes son los que cuidan a nuestros presos y a nuestras presas, que hacen, como el caso del muchacho que mató a Roberto, que salgan de la cárcel y salen peor de lo que entraron? Bueno, yo creo que siempre la cárcel es un lugar complejo en todas partes del mundo. Yo creo que el servicio penitenciario tiene un sistema de trabajo que es, digamos, la evaluación psicológica de trabajo y de conducta de los presos. Yo creo que con eso no alcanza, porque es necesario después analizar, porque el preso en general en la cárcel tiene una conducta distinta a la que tiene afuera de la cárcel. En consecuencia, eso tiene que ir acompañado de sistemas de análisis más profundo, que nosotros lo planteamos, por ejemplo, en nuestro régimen penal juvenil, planteamos un sistema que vaya más a fondo sobre cuáles son las personas que están realmente en condiciones de volver a la sociedad y cuáles no. Claro que si hay cárceles abarrotadas, no hay
celdas individuales, no se invierte en cárceles, las cárceles van a ser un problema. En todas partes del mundo son un problema, acá también es necesario seguir adelante con un plan de construcción de cárceles donde los detenidos, las personas que ya están con condena, tengan condiciones para ese trabajo. Pero hay muchas experiencias de terapias colectivas, de trabajo en las cárceles, de estudio en las cárceles que han dado resultados. Hay como ayudar para que las personas salgan mejores de los que entraron. Por supuesto que hace falta más inversión de la que hay. Pero ahora entra Jairo, pero Patricia, también hay que admitir, digamos, que hay un enorme sector de la sociedad que no le interesa que haya inversión en cárceles. Y voy a citar a alguien a quien conoces y creo que respetamos mucho en este tema, que es Leandro Alperín, que dice: fijémonos qué es lo que pasa con la gente cuando entra a la cárcel, porque va a terminar saliendo y se va a cruzar con cualquiera de nosotros, hasta por una cuestión egoísta. Ahora, hay un sector del electorado que vos le decís invierto en cárceles y no le va a gustar nada. Bueno, pero no es un problema, las decisiones de Estado no importa tanto lo que puede pensar una parte de la sociedad, porque hay una parte que te va a decir invierta, otra parte que te va a decir no invierta. Esas son decisiones que tienen que tomar, tiene que ser una estrategia. Yo lo conozco a Leandro Alperín, él trabajó conmigo cuando yo estuve en las cárceles y él llevó adelante el programa de universidades en cárceles. Exacto. Y es muy importante el estudio, es muy importante la terapia colectiva, es muy importante las formas en las que no solamente se trabaja y se estudia, que quizás es un sistema viejo, sino la reflexión sobre el hecho cometido, la posibilidad de reflexión. Nosotros, cuando yo estuve a cargo de las cárceles hace muchos años, habíamos hecho un programa que tenía que ver justamente con la reflexión de las personas detenidas. Eran adultos, digamos, pero eran menores, iban entre 18 y 20 años, donde se hacía una reflexión para tratar de entender el daño cometido y tratar de reparar ese daño. Eso es muy importante. Lo mismo que presentamos en el régimen penal juvenil. Bullrich. Hoy estas leyes tienen que ser votadas, pero hace años que estamos pidiendo que se vote el Código Penal que presentamos en el gobierno, que se vote el régimen penal juvenil, que los que cumplen una condena la cumplan completa, y por supuesto que tiene que haber un acompañamiento con cárceles adecuadas para que las personas para que no salgan no vuelvan así, a que no cometer un salgan delito. peores, que no salgan peores y más peligrosos. Bullrich, me quedé pensando en algo Sí. que dijo usted al principio, que le mandó mensajes a los familiares del kiosquero. Le pregunto qué es lo que le transmitió y me surge la pregunta de si no hay ahí un punto donde la oposición pueda estar haciendo campaña con semejante dolor que está viviendo esta familia. No, por supuesto que no. Yo le mandé un mensaje privado por medio de una persona del barrio, y fue un mensaje privado porque, bueno, digamos, el haber sido ministra de Seguridad y el haber estado, digamos, muy cerca de estas problemáticas me lleva a que naturalmente ese acercamiento se dé. Pero yo creo que no hay que politizar esto. Estamos a 4 días de las elecciones. Lo que hay que hacer es tomar decisiones profundas como las que habíamos tomado nosotros en política de seguridad. ¿Y usted le escribe mensajes a los familiares de todas las víctimas de inseguridad? En general, cuando tengo la oportunidad y tengo la posibilidad de tener un acercamiento, sí. Ahora, Sí, lo hago porque es una manera de estar cerca. Yo trabajé mucho cuando fui ministra con víctimas, inclusive con víctimas que no habían encontrado a los asesinos de su hijo, trabajando para que haya justicia, para que las cosas no queden impunes, que es otra parte muy importante, porque la reparación del daño, no hay reparación del daño de la pérdida de un familiar, de un hijo, de un hermano, de un papá, pero lo que sí hay es la reparación que da la justicia. ahora, Y entonces yo trabajé mucho para encontrar a asesinos que habían matado a ciudadanos, y trabajé mucho y tuve muchas familias que reconocieron que nosotros íbamos a buscar uno por uno a aquellos que habían asesinado y los poníamos como prioridad para que realmente la familia tuviese por lo menos
esa reparación de ese daño que significa Sí. que llegue la justicia. También su gestión tuvo los traspiés que conocimos, ¿no? Usted respaldó, por ejemplo, al policía Chocobar, que después fue condenado por la policía. Tuvo matices también su gestión, me parece, en ese sentido. Chocobar fue condenado por una cosa absolutamente menor, porque condenarlo 1 año y 2 meses a alguien que ayudó a un ciudadano a la que le pegaron 9 puñaladas, 1 año y 2 meses, eso no es una condena. Bueno, lo condenaron Eso, por uso lo excesivo único- de la fuerza, ¿o no me equivoco? Sí, No, ni siquiera, porque el último tiro no lo tenía que haber tirado. Realmente a Chocobar, la sociedad, por los casos como Chocobar, es que muchas veces la policía no actúa. Patricia, Por los casos sí. como Chocobar, la policía muchas veces da vuelta la manzana en vez de parar donde tiene que parar, porque si no, justamente le pasa lo de Chocobar. Y Chocobar tuvo una condena insignificante. 1 año y 2 meses no es una condena de nada. Solamente lo hicieron para no quedar mal, ¿no es cierto?, con los que piensan en una doctrina penal determinada. Porque, explíqueme qué es 1 año y 2 meses. ¿Qué hizo? Exceso de uso abusivo, homicidio, como era la primera carátula, hubiera estado toda la vida preso. Sin embargo, por casos como Chocobar, hay muchos policías que en vez de estar en el lugar del delito dicen, si yo me meto, termino preso. Ahora, Así Patricia, que piense bien lo de Chocobar. sí, no, además, a ver, Patricia tuvo una posición, digamos, muy clara, que puede estar de acuerdo o no, pero es de primera se cuida la fuerza, digamos. Sí, Esa sí, es la idea, pero ¿no? después la justicia es otra cosa. Pero está bien, pero su posición fue clara. Digo, igual quiero hablar con ella y preguntarle, ¿qué le decís a la gente que hoy está planteando pena de muerte, como el papá del kiosquero que decía, yo quiero que lo maten? O el propio José Luis Espert, digamos, para no ir, digamos, uno puede entender, a mí me resulta sumamente difícil siempre la entrevista o los colegas que están trabajando con los familiares de las víctimas, tal vez lo piensen, muchos de acá escuchaba o debatíamos qué haces si le pasa a un familiar, si le pasa, Dios me libre, a un hijo, un padre, no sé, y lo primero que te sale, voy y lo mato. La verdad que a muchos les sale, voy y lo mato. Pero una cosa es el papá y otra cosa, por ejemplo, Espert, que dijo, como dijo, hay que Algunos tienen que terminar agujereados. agujereados como un queso gruyère. ¿Qué le decís a una parte de la sociedad argentina que es difícil explicar que no hay pena de muerte en la Argentina, pero digamos que el deseo profundo para terminar con esto y la única manera de reparación que hoy entiende es esto? Digo, desde el papá dolido hasta un dirigente político. Hoy Espert es un dirigente político que está peleando el domingo las próximas elecciones. Desde el momento en que la sociedad decidió vivir en Estado de Derecho, desde el momento en que nació la democracia, las sociedades como la nuestra, como la Argentina, han decidido que sea la ley la que repare el daño y no la ley del talión, no el ojo por ojo, y eso es una mirada civilizada. Nosotros tenemos una mirada civilizada. Sin duda que esa persona tiene que estar toda su vida presa y va a tener que tener lo que hoy se llama el agravamiento del artículo 52, que es pasarse la vida presa. Y además, al tener otra condena, la sumatoria le puede dar una cantidad de años que nunca más salga. Pero no creo que sea bueno pensar en la pena de muerte. Yo creo que como sociedad uno no puede contestarle al delincuente con la misma arma del delincuente. Uno tiene que responderle con la fuerza de la ley, con la fuerza de la justicia. Lo que tenemos que lograr es que haya menos asesinatos, menos muertos, seguir como nosotros habíamos logrado bajando la tasa de homicidios, que haya cada vez menos homicidios en el país. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, Patricia, pero no creo que sí, la pena crees de en muerte sea la salida. No, a mí me sorprende, no creo digamos, en que la sea pena de muerte. que sea una respuesta cuando además es imposible, digamos, por 1000 razones jurídicas, además, digamos, de pactos el hecho de internacionales. a la familia hay que entenderla, Sí, a Espert me parece que no. Tiene otra pero, responsabilidad. Digamos, por lo menos nosotros como Juntos por el Cambio creo que tenemos muy en claro
que el Estado de Derecho, uno no le puede contestar desde el Estado de Derecho con un estado de venganza. Ahora, Patricia, ¿qué le decís? Normas. Y ahí lo dejo. Gracias por este tiempo, de verdad, le agradecemos a Patricia Bullrich, está en San Juan, esto sucede En San Juan. En San Juan. ¿Qué dije? No sé qué dije. Sí, sí. ¿Dije San Juan? No, en San Juan dijiste, Ah, en San Juan, dije sí. San Juan, dije San Juan. Perdón, pensé que me había Sí, equivocado. gracias. Te quiero agradecer, nada, el móvil además en este momento, a días nada más Gracias. de las elecciones, esto complica. Ahora quiero preguntarte, y ahora Javi te quería hacer una pregunta, si nos dejás también, pero quería preguntarte qué le decís también, digamos, a un sector importante, porque tratemos de no ser hipócritas en esta discusión, que en general, digamos, uno trata de ser políticamente correcto, pero piensa, me levanto temprano, voy a laburar, me rompo el culo, no me alcanza, no puedo darme el lujo de estudiar, y esta gente que está detenida, está estudiando, está cobrando un sueldo, porque en muchos casos están cobrando un sueldo, están estudiando, están comiendo, están detenidos, claramente están privados de la libertad, pero tienen algunos derechos o acceden a algunos a lo que se presupone que es un derecho que muchos de los argentinos hoy no acceden. Es horrible el planteo, pero la verdad que lo quiero hacer porque da vuelta, digamos, ¿no? Como el elefante blanco, Bueno, está ahí. esto ha sido algo que se ha sentido como una gran injusticia. Esto ya lo vivimos cuando se liberaron los presos, la sociedad se sintió herida, porque el que trabaja, el que toma el colectivo temprano, el que hace un esfuerzo por mandar a sus hijos al colegio y está en la misma condición social de otro que decide salir a robar o a matar, se siente como una gran injusticia. Por eso es que es muy claro que el que las hace las tiene que pagar, porque eso es lo que realmente genera, por lo menos la esperanza en una sociedad de que no va a haber impunidad frente a los delitos. Por supuesto que primero tiene que haber prevención, pero nunca puede haber impunidad. Javi. Bullrich, una de las banderas, tal vez la principal del desembarco de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires, fue el de la seguridad. Lo hemos visto, lo hemos tenido acá, se ha visto en la campaña. ¿Por qué el tema de la seguridad se ha partidizado? ¿Por qué se ha integrado a una agenda en donde si se habla de seguridad se es de derecha y si no se habla de seguridad se es progre y se hablan de otras cosas? ¿Por qué llegamos a ese punto en donde finalmente lo que pasa es que no se resuelve nada? Yo creo que no es verdad que no se resuelve nada. Nosotros en Rosario bajamos el 30% los homicidios del narcotráfico y ahora volvieron al nivel del año 2012. Nosotros a nivel nacional tuvimos la tasa de homicidios más baja de la historia argentina. Y ahora ha vuelto a subir la tasa de homicidios, medida en un año que, como le dije, no se puede medir porque estuvimos meses y meses cerrados. Así que sí se puede hacer. Lo que pasa es que los que desarmaron todo lo que nosotros hicimos fue este gobierno. Si hubieran seguido la misma línea, en Rosario la misma línea, en la provincia de Buenos Aires la misma línea, en la capital la misma línea que Santilli llevó adelante, a nivel nacional la misma línea, hoy estaríamos en la misma curva descendente que nosotros logramos. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos firmes, fuimos claros, fuimos concretos, cambiamos leyes, tuvimos una propuesta integral de cambio en la seguridad y la llevamos adelante sin decir esto es de izquierda a derecha. Esto es lo que la Argentina necesita. Y los que cambiaron todo fueron los que vinieron. Deberían de haber seguido nuestro camino. Ahí está Saín en Rosario destituido como director de política criminal. Ahí está los muertos en Rosario, que sangra Rosario. Ahí está la provincia de Buenos Aires con una situación de terror de toda la población. Y ahí está un país que te mira anonadado, que aquellas cosas buenas que se hicieron se deshicieron solo por venganza ideológica. Venganza ideológica. O sea, Patricia, vos le adjudicás responsabilidad, digamos, al presidente de la Nación, porque uno lo escuchaba el papá recién de Roberto, ahora vamos a volver a Ramos Mejía, la gente sigue ahí, no se va, son las 11 menos 20 de la noche y la gente sigue ahí esperando ver si puede llegar a la comisaría, si puede hacer algún reclamo, vuelven a pedir la presencia de Sergio Berni.
pero vos le adjudicás responsabilidad. El padre decía, bueno, Alberto Fernández defiende a los mapuches, decía, ¿no? Una cosa así, defiende a los mapuches, pero con nosotros no está. Vos le adjudicás responsabilidad de lo que pasa en la situación de la provincia de Buenos Aires, ¿a quién? Al gobierno, a todo el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque, digamos, cambiaron el eje de lo que se estaba haciendo. La gente había comenzado a sentir. Yo estuve hace bastante pocos días en Ramos Mejía y estuve con mucha gente. Lo único de lo que me hablaron era que falta trabajo, era que hay un montón de problemas en La Matanza. Pero de lo único que me hablaron fue de la seguridad. Dijeron, no podemos más. Cuando estaban ustedes había menos narcotráfico, habíamos logrado sentir que había un camino. Ahora lo perdimos de nuevo. Esa es la sensación. Pero Patricia... Las tengo que dejar porque me están esperando. A ver, te escucho, Patricia, perdón, y no puedo dejar de preguntarte si no hay un poco de demagogia de venta de mano dura, porque uno te escucha y perdieron por 20 puntos en la provincia de Buenos Aires. Si la gente hubiese sentido que hay menos narcotráfico, menos inseguridad... Ahora volvemos a ganar. Pero la gente no vota en la Argentina, digamos, en la Argentina, por suerte, todavía el voto es mucho más por la economía que por la inseguridad. Quizás en Colombia se ha votado por el narcotráfico, todavía en la Argentina la inseguridad es algo que preocupa a todos, pero no es la razón final del voto. Pero bueno, ese es otro debate. Yo los tengo que dejar. Patricia, te agradecemos mucho este móvil, te sacamos más tiempo, perdón a la gente que lo facilitó, te sacamos más tiempo del que habíamos prometido. Creo que claramente el hecho ameritaba también escucharte. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a vos, buenas noches. Está, bueno, terminando ahí lo